tardes. Estamos ya, vamos a empezar el tema 10, el tema de... Estáis viendo el tema 10 en pantalla, ¿verdad, compañeros? Sí, 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 perfecto, Ángel. Vale, sistema de frenado y nuevas tecnologías. Necesidad y funcionamiento básico. 2 tipo de freno. 2.1 freno de tambor. 2.2 freno de disco. 3 sistema de accionamiento neumático. 4 sistema de mejora de la eficiencia del frenado. 4.1 freno de socorro de seguridad. 4.2 freno motor o en el escape. 4.3 retardadores o ralentizadores hidráulicos hidrodinámicos. 4.4 freno eléctrico. 4.5 antibloqueo de rueda ABS, cuidado y mantenimiento y nuevas tecnologías. Pues vamos allá. Necesidad y funcionamiento básico. El sistema de frenado tiene como misión la de aminorar la velocidad del vehículo, llegando incluso a detenerlo. Esta disminución de velocidad se hará a voluntad del conductor y se conseguirá de una forma segura y con el mínimo esfuerzo. Además, ha de llevar un sistema que permita poder detener el vehículo si se avería por parte del circuito. Otra dotación de la que dispondrá el sistema es que lo inmovilice cuando se deje estacionado, lo que llamaremos el freno de estacionamiento o freno de mano. Para la disminución de la velocidad se ha de producir una transformación de energía mecánica en energía calórica, al hacer rozar una parte que no gira llamada pastilla o zapata con la parte que unida a la rueda está girando llamada disco o tambor respectivamente. La fricción entre estos elementos produce la fuerza necesaria para reducir la velocidad y convierte la energía mecánica del vehículo en energía calórica que se transmite al aire. El sistema de frenos utilizado de manera adecuada y bien mantenido es un medio seguro de detener el vehículo. Aquí tenemos un esquema de lo que sería un freno de tambor. ¿De acuerdo? Con el calderín, el pedal del freno, la fuerza neumática, cilindro de freno, freno de tambor y zapatas y su compresor. El sistema que se utiliza en los vehículos industriales es un tipo neumático que está formado por 3 circuitos. El de los frenos de servicio accionado a través del pedal del freno, el de los frenos de estacionamiento aplicándose por el conductor a través de una palanca y el de los frenos de emergencia que utiliza parte del circuito de freno de servicio y del de estacionamiento en caso de que no exista presión de aire. Vale, ahora vamos a ver los distintos tipos de freno. 2. Tipo de freno. Según los elementos fijos y móviles de que disponga el conjunto de frenos, existen los siguientes tipos: el freno de tambor y el freno de disco. 2.1. Freno de tambor, constituido por los siguientes elementos. Tambor. Es la parte giratoria que va unida a la rueda. Su interior va mecanizado para facilitar el acoplamiento adecuado de las zapatas. Es decir, el tambor tiene zapatas. Plato de freno. Es la parte fija que va unida a la estructura del vehículo y está formado por un plato, soporte de chapa, las zapatas de freno, los mecanismos de accionamiento y los elementos de fijación y regulación. Y por último, las zapatas, que son elementos importantísimos en la eficacia del sistema de frenado. No giran, ¿vale? Repito, no giran, pero tienen un movimiento de aproximación hacia la parte interior del tambor. Están formadas por 2 chapas de acero a las cuales se fijan unos forros de frenos o fundas. Esta unión puede ser mediante remaches o bien pegadas con cola. Y aquí vemos las zapatas y aquí vemos el tambor. Estas zapatas están fijas y lo único que hacen es que cierran o abren y presionan contra el tambor que va unido a la rueda. ¿Cómo funciona? Funcionamiento. Cuando se acciona el pedal del freno, el mecanismo de empuje de las zapatas hace que éstas se abran rotando sobre los pivotes. Esto hace que los forros de las zapatas entren en contacto con el tambor del freno, disminuyendo la velocidad de giro del mismo y con ello de la rueda. Cuando no se acciona el pedal del freno, un muelle recuperador que une las 2 zapatas hace volver éstas a su posición inicial. Es decir, mirándome en pantalla, si me veis, el freno de tambor, las zapatas es como si fueran mis manos y cuando yo presiono el pedal del freno, lo que hace es que expande y al expandir con esta parte de aquí y esta parte de aquí, rozan con el tambor y producen el efecto frenante. Funcionamiento. Vale, 2.2. Freno de disco. Ventajas. Este tipo de freno presenta unas ventajas sobre el de tambor. Distancia de frenado menor,
mejor refrigeración, retraso en la aparición del fenómeno del fading o pérdida de eficacia y por imposibilidad de evacuar el calor. En este tipo de freno, el elemento que no gira se denomina pastilla y el elemento giratorio disco. ¿Cómo funciona el freno de disco? El disco se mueve con la rueda, lleva una abrazada aproximadamente en una quinta de su superficie, una mordaza en forma de U, que está unida a la estructura metálica en cuyo interior se desplazan unos pistones. A estos pistones se unen unas pastillas que al desplazarse los primeros se ven presionadas contra el disco disminuyendo la velocidad de giro de este. Al pisar el pedal del freno, se empuja el líquido del circuito y la presión hidráulica oprime los pistones contra las pastillas que presionan sobre las caras del disco y reducen su velocidad y con ello la de la rueda. Voy a dejar un momentito de compartir y voy a poner en pantalla mi cara para que la veáis. Me estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, un segundito. Vale. Vale. Imaginémonos que esto es la rueda. Cuando yo llevo el freno de disco, tengo la mordaza en forma de U y lo que hace es que al mismo tiempo que gira la rueda, esta lleva en su parte exterior, lleva el disco. Imaginemos que ahora en vez de ser la rueda es el disco. Y cuando cierro, ¿verdad? A ver, así. Cuando cierro lo que hace es esto, como las pinzas del freno de una bicicleta. Cierran la mordaza y las pastillas, que son mis dedos, presionan contra el disco y hacen el efecto frenante del neumático, de la rueda, ¿de acuerdo? Esto sería el freno de disco. En cambio, el freno de tambor sería en su parte interior tengo las zapatas y esto exterior es el cubo. Entonces, cuando yo presiono el pedal del freno, abre, como veis aquí, abre y el efecto frenante de las zapatas que están fijas hace que el tambor que va al mismo tiempo unido a la rueda frene. ¿De acuerdo? Cuando esto dejo de presionar el pedal, el muelle recuperador lo que hace es que cierra y permite que gire el cubo que va unido al neumático. ¿Nos ha quedado claro? Sí, sí. Antonio, Sí, Víctor, ¿te ha quedado claro? Vale, sí, sí. seguimos compartiendo, chicos. Un segundito, vale, compartimos. 3. Sistema de accionamiento neumático. El sistema de mando neumático es el empleado para producir la fuerza que actuará sobre los elementos frenantes mediante el aire comprimido. Suministra aire por toda la instalación del freno y la de suspensión cuando ésta es neumática. El sistema de accionamiento neumático está formado por los siguientes elementos. Un compresor de aire. Tiene uno o dos émbolos que son accionados por el motor que aspira aire de la atmósfera y previamente filtrado lo manda al calderín a unos 8.000, 10.000 hectopascales de presión. El aire se va acumulando hasta que se alcanza la máxima presión, la cual está limitada por medio de una válvula de descarga. Antes de entrar en el depósito se encuentra con una válvula de retención en un solo sentido, de paso. Deja pasar el aire hacia el calderín, pero no lo deja salir. El compresor dispone de un regulador de presión que cuando recibe la señal de que en el calderín se ha alcanzado la presión correcta de funcionamiento, manda una señal neumática al compresor para que se detenga la carga de aire. Es como un aspirador que aspira aire hasta que está a la carga correcta y en el momento está la carga correcta detiene la aspiración de aire. Pero para ello tengo que tener un filtro de aire que depura el aire procedente de la atmósfera para que pase limpio de impurezas dentro del circuito. Luego tengo el calderín secador. Tenemos que tener en cuenta que el aire de la atmósfera tiene una cierta humedad y hay que secar este aire para que sea un aire seco. Algunos circuitos de alimentación disponen de un dispositivo de anticongelamiento como un evaporador de alcohol o secador de aire para separar la humedad que contiene el aire para evitar la formación de hielo en los conductos cuando hace frío. Luego tenemos la válvula de 4 vías. La salida del aire comprimido del calderín se efectúa a través de una válvula de protección de 4 vías que es la encargada de distribuir el aire comprimido entre 4 circuitos, uno a través del cual le llega el aire a la válvula y otros 3 para los 3 calderines de almacenaje del conjunto. A través de esta válvula, si hay una fuga de aire en un circuito, se conserva la presión en el resto de circuitos. También la conserva si falla la fuente de energía, aunque en este caso el funcionamiento dependerá de la disponibilidad de aire comprimido en los calderines. Uno o dos depósitos. Con capacidad suficiente, voy a beber un poquito de agua.
con capacidad suficiente para suministrar aire a presión al circuito de frenado y a otros sistemas asistidos neumáticamente, que pueden instalarse en el vehículo. La presión se controla con un manómetro situado en el tablero de instrumentos. Además lleva un testigo indicador de presión mínima, una válvula de paso accionada por el pedal del freno que deja pasar el aire a presión hasta los cilindros de las ruedas, y la válvula de paso que deja salir el aire de los cilindros de freno combinado, de tal forma que el muelle de recuperación aplica el freno, inmovilizando el vehículo. Se acciona a través de una palanca de freno de estacionamiento. El indicador de presión del calderín del freno del estacionamiento y freno de remolque para controlar su presión. Y cilindros para el accionamiento de las zapatas o las pastillas de freno en las ruedas. Y luego, por último, tenemos la válvula de descarga rápida, situada en la bifurcación de canalizaciones. Esto lo suelen preguntar, ¿verdad, Antonio? Antonio, ¿preguntan esto o no? Perdona, es que tenía el micrófono cerrado. Sí, sí, esto lo han preguntado, ¿eh? Es decir, situado en la bifurcación de canalizaciones, tanto de rueda delantera como traseras, para eliminar automáticamente el aire contenido en los cilindros cuando cesa la acción de frenado. Esto ha sido algunas veces pregunta de examen. Las En válvulas de drenaje. en las preguntas de traza esto viene preguntado de 2 o 3 maneras, Sí. porque se ha preguntado, sí, sí. Las válvulas de drenaje existentes en todos los calderines sirven para permitir efectuar la retirada del agua que se acumula en el interior de los cilindros. Cuando llueve, los calderines hay que purgarlos todos los días. Aunque se purguen de manera automática, hay algunos que se purgan de manera manual en los vehículos pesados. ¿Por qué? Para evitar la acumulación de agua en el calderín y que se produzca hielo por las bajas temperaturas exteriores. Vale, sistema de mejora de la eficacia del frenado. Existen una serie de elementos y dispositivos que, aplicados al sistema principal de frenos, mejora su rendimiento y aumenta la seguridad. Destacan los siguientes: 1. Freno de socorro o de seguridad. 2. Freno en el escape. 3. Retardadores. 4. Freno eléctrico. Y 5. Antibloqueo de ruedas. El 2, el 3 y el 4, estos tipos de frenos funcionan solo cuando el motor está en funcionamiento. Sirven sobre todo para frenar en largas pendientes con objeto de descargar el freno de servicio para evitar su deterioro. Más que para evitar su deterioro, para evitar lo que llamaremos técnicamente, el fenómeno fading. El fenómeno fading no es ni más ni menos que el calentamiento de los sistemas frenantes en el freno de servicio, pudiendo provocar incluso hasta un incendio en un neumático. Aplica su potencia de freno únicamente a las ruedas motrices, las cuales existen poca adherencia y pueden derrapar. Es aconsejable no actuar sobre ellos en calzadas deslizantes. 4.1. Freno de socorro o de seguridad. Como el sistema se basa en la fuerza que tiene el aire comprimido, cuando existe una fuga por alguna parte del circuito, se inutiliza el sistema por completo, con el consiguiente peligro. Este problema se soluciona dotando al vehículo de 3 circuitos independientes controlados por las válvulas de 4 vías. Uno de ellos es el freno motor en el escape. El freno motor en el escape limita el caudal de gases hacia el silencioso de escape, frenando el desplazamiento de los pistones y, en consecuencia, del vehículo. Se debe emplear en pendientes descendentes como ayuda al sistema de frenado de servicio. El freno motor en el escape no es ni más ni menos como si pusiésemos un tapón en el tubo de escape y evitásemos que los gases del colector de escape saliesen al exterior. Esta limitación de la salida de gases de escape al exterior lo que provoca es una reducción del movimiento dentro del motor. ¿Lo he dicho bien, Antonio? Sí, sí, sí. Lo que te frena el motor al no poder expulsar todos los gases, lo comprime, digamos, lo retiene. ¿Cómo funciona técnicamente? Pues una válvula de mariposa tapa parte del tubo de salida del colector de escape, produciéndose una contrapresión, en este colector de 2.000 a 5.000 hectopascales, que frenan el desplazamiento de los pistones. La contrapresión está regulada por la mayor o menor apertura de la mariposa. Si la contrapresión fuera muy elevada, podría perjudicar el cierre correcto de las válvulas de escape, y por este motivo la mariposa lleva un taladro de seguridad. El mando de cierre de la mariposa está ligado al corte de inyección. 4.3. Retardadores o ralentizadores hidráulicos hidrodinámicos.
Se coloca a la salida de la caja de velocidades. La energía del aceite circulando es la que contiene el ralentizador, es decir, el ralentizador tiene su propio aceite, su potencia de frenado, es decir, no existe ningún rozamiento mecánico. Periódicamente se debe cambiar el aceite. Se compone de un rotor solidario al árbol de transmisión y de un estator fijo. El aceite entra en contacto con los dos rodetes en el momento de retener el vehículo, creándose una resistencia al giro del rotor que se transmite, uniformemente a través del eje de transmisión, produciéndose la retención del vehículo sin ser necesaria la utilización sistemática de los frenos de servicio. Es como una contrapresión producida por un rotor y un estator, donde dentro se producen unas corrientes de aceite que lo que hacen es que el árbol de transmisión decelere y gire en sentido contrario a como estaba girando. ¿Nos ha quedado claro? Sí, sí. Los ralentizadores se accionan con una palanca de varias posiciones o bien mediante el pedal de freno, actuando solamente en la primera posición del pedal, freno previo, y también puede actuar combinado con el freno de servicio. Son compatibles con el montaje y actuación del sistema ABS de frenos. Al accionar el mando, se pone en circulación una determinada cantidad de aceite contenido en la carcasa. El movimiento del aceite es frenado por las cámaras del estator, transformando la energía mecánica en calor. Unos conmutadores térmicos llevan a cabo una limitación de los efectos de frenado en caso de sobretemperaturas para evitar que el aceite se queme. Es decir, tiene también un sistema de refrigeración como pudiera tener el cárter de un motor. Como el problema principal del ralentizador hidráulico es la gran cantidad de calor generado, lleva un sistema especial de refrigeración. Resulta necesario un dimensionamiento suficiente del circuito de refrigeración para disipar el calor generado por el efecto de frenado al circuito de refrigeración del motor a través de un intercambiador térmico con agua y aceite. El freno eléctrico. El freno eléctrico es un freno continuo o retardador y para frenar no utilizan el rozamiento entre un elemento móvil y uno fijo. El freno eléctrico se intercala en la transmisión del vehículo y va sujeto al chasis del mismo. No es por tanto un freno de parada, aunque puede llegar a detener el vehículo. Para que el freno eléctrico funcione de una manera correcta, tenemos que tener en cuenta que eh, tiene que ir como mínimo a una velocidad de 30, como os he comentado, compañeros, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Imaginémonos que el precinto es el freno eléctrico y aquí dentro el bolígrafo, es el árbol de transmisión que va girando en un sentido. El freno eléctrico está quieto. Lo único que hace es que en la parte de dentro del freno eléctrico tengo unas bobinas que por corriente eléctrica generan unas corrientes contrarias a lo que es el movimiento del árbol de transmisión. Y estas corrientes eléctricas, llamadas corrientes de Foucault, lo que provocan es una inversión del movimiento del árbol de transmisión. ¿Nos ha quedado claro? Sí, sí. Su alimentación es por medio de la batería. Es decir, el freno eléctrico funciona alimentado por la propia batería del vehículo. ¿Qué ocurre? Que el freno eléctrico tiene un problema. ¿Cuál? Su calentamiento y su peso. Por eso ya el freno eléctrico es muy raro verlo en muchos vehículos. Todavía existe algún vehículo que lo lleva, pero ya no suelen montar el freno eléctrico. Lo que suelen montar son los retardadores, retardadores como el retarder y el intarder, tanto dentro como fuera de la caja de velocidades. Pero dentro y todo, como lo tenemos que estudiar, el freno eléctrico actúa manteniendo las revoluciones de la transmisión en un régimen determinado, el cual permitirá que el vehículo circule a la velocidad deseada. Funciona por la corriente eléctrica que le suministra directamente la batería a través de un mando situado en el volante, accionado por el conductor, siendo su acción más eficaz cuanto mayor es el número de revoluciones de la transmisión. Y esto también lo han preguntado alguna vez. ¿Cuándo funciona mejor el freno eléctrico? Pues a mayor revolución del motor. Se basa en la creación de un campo magnético por la corriente eléctrica que circula por unas bobinas, activando unos electroimanes. Este campo magnético atraviesa los rotores y crea otras corrientes llamadas de Foucault, como os he comentado, que generan un par de frenado. No existe roce entre sus elementos, ya que el efecto de frenado se produce por un efecto de campo magnético inductor, creado por el elemento fijo cuyas corrientes inducidas provocan el frenado del elemento móvil. Bajando una larga pendiente, los frenos acaban por calentarse en exceso y pueden no frenar, apareciendo lo que llamaremos el efecto fading.
En este caso se debe actuar en primer lugar sobre los ralentizadores de que disponga el vehículo y posteriormente sobre el freno de servicio si fuera necesario. El antibloqueo de ruedas ABS, punto 4.5. Este sistema se denomina ABS porque las siglas en inglés de Anti-Lock Braking System, el ABS evita el bloqueo de las ruedas regulando la presión hidráulica durante un frenado brusco. Cuando se frena intensamente, este dispositivo complementario del sistema de freno evita el bloqueo y los derrapes de las ruedas. Al entrar en funcionamiento se pueden producir ruidos y vibraciones. Vulgarmente es lo que llamaríamos a veces frena, a veces no. Pero realmente cómo funciona, es decir, va apretando y soltando la mordaza sobre el freno de disco o sobre las zapatas del tambor y lo que provoca, normalmente sobre el freno de disco, y lo que provoca es que no se me bloquea la dirección del vehículo. Y esto también lo han preguntado alguna vez. ¿Tenemos alguna duda con esto? No. Víctor, ¿hay alguna duda? No, está bien. Lidia, ¿tienes alguna duda? Todo ok. Todo ok, muy bien. Los frenos ABS reducen ligeramente la distancia de frenado en superficies mojadas o deslizantes. Cuidadito, otra pregunta de examen. En seco no reducen la distancia de frenado. No la reducen de forma destacada en superficies secas y esta distancia puede ser mayor en superficies con grava o nieve. Y aquí vemos las distintas partes del sistema ABS. 1. Pedal del freno. 2. Bomba de freno. 3. Centralita electrónica. 4. Cilindro de freno. Y 5. Detectores de las revoluciones de la rueda. Va midiendo continuamente las revoluciones de la rueda para que éstas no lleguen a bloquearse. No se debe bombear el pedal de freno. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando llevo un vehículo que llevo frenos ABS tengo que mantener el pedal del freno presionado a fondo. Aunque note vibraciones, no tengo el por qué soltar el pedal del freno. En caso de avería del ABS, este queda anulado y el vehículo frenará con el sistema clásico de frenos. El ABS es un sistema electrónico que corrige automáticamente la potencia de frenado de cada rueda o de un eje, en función del nivel de adherencia disponible. Al adaptar la potencia de frenado a la adherencia que se encuentra bajo cada rueda, el ABS permite al conductor controlar exactamente la trayectoria del vehículo, conservando al mismo tiempo la estabilidad y aprovechando la mayor eficacia de frenado compatible con el estado de la carretera, es decir, que mantienen la dirección del vehículo, ¿vale? Cuidado, 5. Cuidados y mantenimiento. Cada mes o cada día en invierno se deben purgar los calderines de freno con la válvula manual de purgas, si es que no lleva una válvula automática. Hay que tener la precaución de poner la palanca de cambio en punto muerto para que no se quede enclavada a una velocidad por falta de aire. Verificar el correcto enganche de las conexiones y verificar que no existen fugas. Para desbloquear el freno de estacionamiento en caso de falta de presión de aire, desenroscar el tornillo que el cilindro trasero de freno lleva al efecto. Con esta operación se consigue vencer la acción del muelle del cilindro. Y para volver a la situación normal hay que enviar una presión mínima de 5.000 hectopascales y luego apretar el tornillo hasta su posición inicial. Verificar y limpiar periódicamente los filtros intercalados en las tuberías de freno. Si con el motor parado la presión de aire en los circuitos cae rápidamente, la causa suele ser una fuga por un racor. Otra pregunta de examen: ¿por dónde se puede detectar una fuga en el circuito de aire? Sí, claro, por algún raccord notas que tiene una pérdida. Por algún racor tiene alguna pérdida. Y esto no creo que nos lo preguntaron a nosotros, ¿no, Antonio? Sí. Reemplazar siguiendo las instrucciones del fabricante el cartucho del secado de aire. Este cartucho es contaminante, por lo que debe tratarse como un residuo especial. Verificar una vez al año el nivel del líquido en el dispositivo anticongelante, limpiando las piezas y engrasando la varilla del nivel. Verificar periódicamente la tensión de la correa del compresor. Y antes de arrancar el vehículo y con el motor en marcha, esperar a que los manómetros indiquen que hay presión de aire suficiente en los circuitos neumáticos. Si en una bajada se abusa del freno de servicio, puede aparecer el efecto fading.
que es la pérdida de eficacia de los frenos debido al aumento de temperatura en los forros. Este aumento de temperatura hace que los forros se cristalicen, disminuyendo considerablemente el coeficiente de rozamiento entre estos y el tambor. No utilizar el freno de estacionamiento con los frenos calientes, pues al estar calientes los tambores, el esfuerzo producido por el freno puede producir deformaciones en los mismos. Tendría una deformación de los tambores. Comprobar los tambores y discos. Sus superficies no han de estar ni desgastadas anormalmente ni rayadas, en caso contrario han de ser sustituidos. Vale, vamos con las nuevas tecnologías. Punto 6. Con la ayuda de la electrónica y la gran potencia de cálculo de los procesadores que son el alma de los sistemas electrónicos, los vehículos han alcanzado un nivel de seguridad mucho mayor que hace unos años. Existen distintos sistemas con funciones diferentes, pero con la misma finalidad: hacer más eficiente la frenada y más segura. Algunos de los sistemas que contribuyen a alcanzar estos objetivos de seguridad son los siguientes. Programa electrónico de estabilidad, en inglés Electronic Stability Program, ESP. Mejora activamente el seguimiento de la trayectoria y la dirección por parte del vehículo mediante intervenciones en el sistema de frenos o en el control del motor, aprovechando la existencia de otros sistemas ABS o ASR para evitar situaciones críticas que podían provocar los derrapes de las ruedas y para reducir el riesgo de choque lateral. El ESP no es ni más ni menos el control de estabilidad. Lo que produce es que cuando está activado el ESP, yo no puedo tener ningún tipo de derrape porque actúa frenando la rueda necesaria y rectificando la trayectoria según lo que el conductor le indica al volante. Luego tenemos la asistencia a la frenada de urgencia, en inglés Brake Assistance System, BAS. Aunque la presión de frenado durante una frenada de urgencia para compensar la escasa fuerza que en estos casos el conductor realiza sobre el pedal del freno, actúa como un freno neumático convencional que lleva acoplado un sistema de mando electrónico. La alta eficiencia de este sistema permite una excelente dosificación de la frenada y acorta la distancia del frenado porque los frenos se activan más rápidamente. Así, en resumidas, ¿cómo funciona el VAS? Pues imaginémonos que nuestro vehículo circula a una velocidad de 90 km por hora. Y yo levanto el pie del acelerador para pisar el freno de servicio y la presión que yo ejerzo no es la suficiente electrónicamente para detener el vehículo que va a 90 km por hora. Entonces el ordenador del sistema del camión lo detecta, que la presión que yo he ejercido no es suficiente para esa velocidad y actúa presionando con más fuerza el pedal del freno para obtener una fuerza de frenado igual a la velocidad que llevaba. ¿Me he explicado? Sí, pero el VAS solo actúa en una frenada de emergencia, cuando los Claro, sensores detectan que tú has hecho un cambio rápido de acelerar a frenar con velocidad, efectivamente, así es, Antonio. Es con decir, fuerza. yo voy a 90, presiono y a lo mejor la presión que yo le he dado es para una frenada de 45. Esto lo detecta el sistema, vas y actúa presionando el pedal para tener una fuerza de frenado de 90 kilómetros hora. ¿Ok? Vale, vale. Ok. Distribución electrónica de la fuerza de frenado. En inglés, Electronic Brake Variation, EBV. Regula la frenada entre el eje delantero y trasero según la masa que recae sobre cada uno, enviando más o menos presión a las ruedas. Es decir, no es lo mismo frenar sobre las 4 ruedas, con la misma masa, que frenar sobre 2 ruedas que tienen más masa que las otras dos. Por lo tanto, las que tienen más masa van a recibir la misma fuerza de frenado, pero van a frenar menos. Por lo tanto, este sistema lo que hace es que a las que tienen más masa le envía más potencia de frenado. ¿Vale? Sí, sí. Y el control electrónico del sistema de frenado, en inglés Electronically Control Brake System, EBS. Tiene la función de activar en todos los ejes los cilindros del sistema de freno de servicio, al ser accionado el pedal de freno, de una forma tal que los frenos reaccionen inmediata, simultánea y uniformemente, evitando que haya periodos largos de flujo para el aumento y la disminución de la presión. El EBS proporciona el control del sistema de frenos y una activación y liberación instantánea de los mismos. ¿Ok? Y hasta aquí el tema 10 y terminemos mecánica. ¿Tenéis alguna duda? Este tema es de los fáciles, ¿eh?
Si es de los facilitos y cortos, ¿de acuerdo? Sí. Lidia, ¿hay alguna duda, Víctor? Está claro todo. Lo único que a la hora de hacer test, a veces me lío con EBS y con el BAS, pero bueno, esto El supongo EBS que... es distinto al VAS, pero el EBS es, si nos paramos a leer bien, el control electrónico del sistema de frenado EBS sería como si fuese el ABS, pero para los vehículos pesados, Vale. ¿vale? Lidia, ¿alguna duda? No hay Voy, ninguna que estoy duda. consciente, hijo. Dime. ¿Tienes alguna duda, Lidia, lo que he explicado? No, no. Bueno, pues voy a dejar de grabar aquí, ¿vale, chicos? Sigo en línea.